Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de ondas estacionarias en una cuerda tensa, los modos normales de vibración y algunos problemas vamos a desarrollar también. Muy bien, entonces el día de hoy ponemos ondas estacionarias. Ondas estacionarias. En una cuerda tensa. En una cuerda tensa. Muy bien. Entonces, ejemplos de cuerdas tensas. Los tenemos en todos los instrumentos musicales de cuerda. La guitarra, el violín, la mandolina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces vamos a suponer nosotros que tenemos una de esas cuerdas. Y obviamente para que esté tensa, se entiende de que esa cuerda está sujeta en ambos extremos. En ambos extremos está sujeta. Muy bien. De modo que esa va a ser la posición de equilibrio y que la vamos a hacer coincidir con el eje X. ¿Correcto? Luego vamos a perturbar a la cuerda en algún punto, de modo que se produzcan ondas transversales y vamos a tener lo siguiente entonces como consecuencia. Esta es la cuerda en condición de equilibrio, ¿ok? Y que coincide, decíamos, con el eje X. Muy bien, al producirse la perturbación, vamos a asumir que hay una onda que viaja hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, además, vamos a decir, la onda que viaja hacia la izquierda es la onda incidente. A esta onda la vamos a llamar onda incidente. Esta onda con línea verde entonces es una onda que viaja hacia la izquierda, por lo tanto es una onda regresiva y va a ser la onda incidente. Como viaja hacia la izquierda, su velocidad va a ser menos v. Cuando llega a este extremo izquierdo, donde vamos a decir ese es el punto 0 para x, como es punto fijo, la onda se va a reflejar. Pero cuando el punto es fijo, cuando se refleja la onda, se invierte el pulso. Entonces, la onda reflejada va a viajar de esta forma. Y ahí tenemos la onda reflejada que viaja con la misma velocidad, pero en sentido contrario que la onda incidente. La onda reflejada es una onda progresiva. Entonces lo que encontramos aquí es que cuando se tiene ese par de ondas, que tienen además la misma frecuencia, el mismo número de onda y la misma amplitud, puesto que la onda reflejada no es sino, como el nombre lo dice, el reflejo de la incidente. Es como el eco en el caso del sonido. Entonces, van a coincidir estos puntos aquí, que siempre, digamos, van a ser ceros de amplitud. Todos los puntos de la cuerda que se encuentran en estas posiciones no van a sufrir oscilación. Esas partículas de la cuerda van a estar quietas entonces. A esos puntos donde las partículas de la cuerda no oscilan, se les denomina nodos. Entonces ahí tenemos un nodo. Y entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos a lo largo de toda esa cuerda. Ahora, los puntos donde hay máximo desplazamiento de las partículas de la cuerda son justamente en la parte central, entre nodo y nodo, en la parte central. Hay máximo desplazamiento hacia abajo, máximo desplazamiento hacia arriba. Entonces, lo que tenemos aquí, ese punto corresponde al vientre,
así se denomina. Entonces eso corresponde a los denominados vientres o antinodos. Ese es un vientre o antinodo. Muy bien. Y son los puntos en los cuales la amplitud es máxima. Y como pueden notar, otras partes de la cuerda, por ejemplo, este punto de la cuerda, solo va a oscilar hasta aquí, hacia abajo y hacia ahí, hacia arriba. No tiene la posibilidad de tener esta amplitud. No hay esa posibilidad. Entonces, cuando ustedes pulsan la cuerda de la guitarra, y si ustedes ponen las cuerdas a nivel de la vista, van a ver ustedes que en la cuerda hay justamente los extremos, son nodos, y van a encontrar un vientre, un nodo, otro vientre, otro nodo, otro vientre, otro nodo, y otro vientre y un nodo. Pueden haber de esos 4, 5, 2, 1, en fin, dependiendo del caso. Pero esa es, digamos, esta es la representación de lo que va a suceder en la cuerda de la guitarra. Muy bien. A esto se le llaman ondas estacionarias, ¿correcto? Estas son las ondas estacionarias. ¿Por qué se denominan así? Porque solamente vamos a ver aquí esta vibración, igual aquí, esta vibración, esa vibración de las partes de la cuerda, y no vamos a notar que avanza, ¿correcto? Más aún, la onda estacionaria no transmite energía, no transporta energía como las ondas, digamos, móviles. En este caso, la onda incidente, que está en verde, estaría transportando energía hacia la izquierda, pero la onda reflejada estaría regresando esa energía hacia la derecha. Por lo tanto, el flujo neto de energía va a ser cero, porque hay tanto de ida como de regreso. Entonces, el flujo neto, cero. Por lo tanto, se dice que las ondas estacionarias no transmiten energía. Muy bien. Vamos ahora a ver la parte matemática. La onda incidente es la onda en verde, que obedece a esta función de onda, que depende de x y del tiempo. Va a ser la función de onda 1, cuya amplitud, cuando llega aquí, está invertido el pulso, vamos a decir menos la amplitud, si sub 0, por el coseno de kx menos omega t. Este signo menos, recuerden, corresponde a una onda progresiva, pero esta es una onda regresiva, entonces le ponemos más, ¿correcto? Hay que recordar que las ondas regresivas, aquí en el argumento se utiliza el signo más para esos dos ángulos. Muy bien. Ahora, la otra onda, la onda progresiva, la reflejada, obedece a una función de onda psi sub 2, que depende de x y del tiempo, y su amplitud positiva, psi sub 0, la misma amplitud que la onda incidente, porque se trata el reflejo de la incidente, ¿correcto? Por el coseno de kx menos omega t, porque es una onda progresiva. Y las dos ondas tienen el mismo número de onda y la misma frecuencia angular, porque, repito, se trata simplemente del eco. Una es el eco de la otra. Por lo tanto, tienen la misma frecuencia y el mismo número de onda. Bien, la onda total. La onda, entonces, total, estacionaria, va a tener que ser, obedeciendo al principio de superposición de las ondas, la suma de las dos. Entonces, la función de onda resultante va a ser igual a la función de onda 1 más la función de onda de la segunda. Esto significa que entonces la onda resultante tiene una función de onda dada por menos la amplitud de la onda incidente por el coseno de kx más omega t, y esto más la onda reflejada, cuya amplitud es, psi sub 0, ahí está, por el coseno de kx menos omega t. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente hacer la suma de estas dos funciones trigonométricas
donde tenemos el coseno de la suma y el coseno de la diferencia. Entonces hay que aplicar una de las integridades trigonométricas. Entonces decimos, la función de onda que depende de x y t será igual menos la amplitud psi sub 0, el coseno de la suma. El coseno de la suma es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Cuando tenemos más, se pone menos seno del primer ángulo por el seno del segundo. Y a esto le sumamos la otra función psi sub 0 por el coseno de la diferencia. Ese es el coseno del primero por el coseno del segundo. Y cuando es menos, más el seno de kx por el seno de omega t. Listo, hemos aplicado entonces la identidad trigonométrica de la suma y la diferencia de ángulos en el coseno. Desarrollando esto tendríamos lo siguiente. La función de onda resultante será igual a menos por más da menos la amplitud de la onda incidente por el coseno de kx por el coseno de omega t, menos por menos da más la amplitud de la onda incidente por el seno de kx por el seno de omega t, más, aquí más por más da más, psi sub 0 por el coseno, será psi sub 0 por el coseno de kx por el coseno de omega t, más por más da más, psi sub 0 por el seno de kx por el seno de omega t. Entonces aquí encontramos estos dos términos. Menos psi sub 0 coseno de kx, coseno de omega t, y aquí lo encontramos el mismo término con signo positivo, más, entonces se cancelan estos dos. Y aquí tenemos que son idénticos y ambos positivos, entonces la función de onda correspondiente para la onda estacionaria es igual 2 veces la amplitud de la onda incidente por el seno de kx y por el seno de omega t. Esta es la función de onda para una onda estacionaria. Ecuación 1. Muy bien. Algo importante que ver aquí. La diferencia con las funciones de onda de las ondas viajeras. La onda viajera tiene, como en este caso, una sola función trigonométrica y dentro del argumento hay dos ángulos. Uno que depende de x y otro que depende del tiempo, de la posición y del tiempo. Aquí más bien, en la onda estacionaria, están separadas en la posición y el tiempo y cada una bajo una función trigonométrica. De manera que esa es una característica propia de las ondas estacionarias. Ahora, ¿cuál es la amplitud de la onda estacionaria? La amplitud de la onda estacionaria viene a ser, decimos, la amplitud de la onda estacionaria es, la amplitud de la onda es la siguiente. Si onda estacionaria, la amplitud de la onda estacionaria es 2 veces la amplitud de la onda viajera. Esto de aquí es la amplitud de la onda estacionaria. Ecuación 2. Entonces, ¿cuál es la amplitud de la onda estacionaria? La amplitud del vientre, ¿correcto? Porque esto es psi sub 0 y esto también es psi sub 0. Entonces, todo esto es la amplitud. 2 psi sub 0 es la amplitud de la onda estacionaria, ¿correcto? Y eso encontramos justamente ahí en el centro del vientre. Bien, ahora, la función seno kx, ¿qué es lo que me va a permitir determinar? La ubicación de los nodos. La cuerda está sobre el eje x y entonces, ¿para qué valores de x
voy a encontrar partículas de la cuerda que no oscilan, como es aquí, ¿no? En x igual a 0, en este punto, en este punto, en este punto, aquel y aquel. Entonces, debemos encontrar los lugares donde están los nodos. Entonces decimos, para encontrar la ubicación de los nodos, para encontrar la ubicación de los nodos, en seno de kx hacemos. A ver, para encontrar los nodos, obviamente decimos lo siguiente. El nodo significa de que no hay desplazamiento de las partículas de la cuerda, correcto. Entonces, ¿dónde no hay desplazamiento? En esos puntos, pero seno kx, ¿qué me va a representar? A ver, la amplitud de la onda estacionaria es todo esto, pero la partícula que está aquí solo oscila esta cantidad, no oscila, no tiene una amplitud 2 epsilon, es menor. ¿Y quién regula eso? La función seno, porque es para otro valor de x. Para otro valor de x, entonces esta partícula no tiene la posibilidad de tener esta misma amplitud. Entonces, si por ahí decimos seno de kx vale 0, significa que no hay desplazamiento. Entonces, lo importante es que seno de kx tiene que ser 0. Por lo tanto, el seno de kx debe ser 0. Cada vez que tengamos seno de kx igual a 0, ese es un nodo. Pero, ¿para qué ángulo el seno vale 0? El seno vale 0 cuando el ángulo kx es igual a 0. Seno de 0 vale 0. Pero también cuando el ángulo es pi, radianes, el seno de pi o 180 grados también vale 0. También cuando vale pi. También cuando kx vale 2pi. Es decir, para múltiplos de pi. Entonces, cada vez que kx vale 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera, múltiplos de pi, vamos a tener un nodo. En otras palabras, si despejamos, el valor de x, ¿a qué tiene que ser igual? El número de onda pasa dividiendo 0 entre el número de onda, 0. También pi entre el número de onda. Cuando x es igual a pi entre el número de onda, también tendré un nodo. También cuando tenga 2pi entre k, 2pi entre el número de onda, también puede tener 0, etc. Entonces, esto puedo escribirlo de manera compacta de la siguiente forma. X va a ser igual a n veces pi entre k. Donde, entonces acá vamos a poner el número 3, donde el número n puede ser 0. Entonces, si vale 0, 0 por ese valor, 0. Puede valer 1, y entonces tendríamos esto. Puede valer 2, y tendríamos aquello, etc. Entonces, n vale 0, 1, 2, 3. Son los números naturales. Entonces, n pertenece a los números naturales. Muy bien. Entonces, para todos los valores de x, voy a tener los nodos. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, ubicamos a los nodos. Y todo va a depender, obviamente, del número de onda. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el número de onda? Y se determina la ubicación de los nodos. Bien. Eso es, entonces, ondas, esto es una cuerda tensa. Pero ahora vamos a analizar algo importante. En las ondas estacionarias tenemos una variedad de frecuencias de oscilación. Entonces, a esas frecuencias les denomina armónicos. ¿Y cómo determinamos entonces los distintos armónicos en una onda estacionaria? Vamos a ver entonces eso en el siguiente punto, que ponemos entonces modos normales, así se denomina, modos normales en ondas estacionarias o de ondas estacionarias en una cuerda tensa.
Entonces ponemos asterisco y decimos modos normales. Modos normales de una onda estacionaria en una cuerda tensa. Los modos normales son las diferentes frecuencias a las cuales puede vibrar la onda estacionaria, ¿correcto? Y esas diferentes frecuencias se denominan, como digo, los armónicos. Bien, ¿cómo determinamos esto? Muy sencillo. Vamos a suponer que aquí está la cuerda tensa. Esta es la cuerda tensa fija en los dos extremos. Ahí está. Vamos a decir la longitud de la cuerda es L mayúscula. ¿Ok? La longitud de la cuerda es L mayúscula. Y voy a hacer varias vistas. 4. Esa es una de las vistas. Acá tenemos otra vista de la misma cuerda. Primero en posición de equilibrio. Una tercera vista. Ahí está. Y una cuarta vista. Con esto es suficiente para describir el fenómeno. Muy bien, la cuerda de longitud L, entonces, en una primera circunstancia podría haber un solo vientre con dos nodos. Los nodos obviamente estarán en los puntos fijos y esta sería, vamos a decir, la onda incidente. ¿Ok? La onda incidente. Y la onda reflejada estaría aquí. La onda reflejada sería esta. Entonces tengo un solo vientre con dos nodos. Pero luego podríamos nosotros tener lo siguiente. La onda incidente completa. Aquí tengo la onda incidente. Y la onda reflejada aquí. ¿Correcto? Podríamos tener en una siguiente situación a la onda incidente aquí y a la onda reflejada ahí. Y en la cuarta vista tendríamos la onda incidente ahí y la onda reflejada ahí. Bien, en todos los casos la longitud de la cuerda no ha cambiado, es L, es la misma cuerda. Entonces, ¿qué tenemos en la primera? En la primera tenemos que la longitud de la cuerda va a ser exactamente igual a la mitad de la longitud de onda, porque esa es la mitad de una longitud de onda. Falta esta otra mitad. Entonces, la longitud de la cuerda es la longitud de la onda entre 2. Aquí lo que tengo es que la longitud de la cuerda es exactamente igual a la longitud de la onda. Una longitud de onda. Aquí, la longitud de la cuerda, ¿qué es igual? Esta es una longitud de onda más media. Entonces tengo un medio, dos medios, tres medios. Tres medios de la longitud de onda. Y aquí, la longitud de la cuerda será una longitud de onda, dos longitudes de onda, o un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios. Cuatro medios de lambda. Para completar, aquí pondríamos dos medios de lambda. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas cuatro ecuaciones? Que la longitud de la cuerda es igual lambda medios, lambda medios, lambda medios, lambda medios. Pero acá tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, n veces lambda medios. Ecuación 4. Ecuación 4. Entonces, la longitud de la cuerda va a depender, o sea,
o en todo caso, la longitud de onda va a depender de n, ¿correcto? Porque L es constante. Entonces, la longitud de la onda va a depender del número n. Y n en este caso varía de dónde? 1, 2, 3, 4. Aquí decimos donde n es igual a 1, 2, 3, etc. A diferencia que aquí n empieza en 0. Aquí n no podría ser 0 porque obviamente la longitud de la cuerda no podría ser 0. ¿Correcto? Bien. Entonces aquí n va de 1 hacia arriba. Los números naturales, pero sin contar el 0. Bien. Vamos a despejar esta expresión. Nos interesa saber cuál es el valor de la longitud de onda en función de L, porque L no cambia. Entonces, lambda es la variable. Por lo tanto, decimos de 4 tenemos. De la ecuación 4, tendríamos que la longitud de la onda va a ser igual 2L sobre N. 2 veces la longitud entre N. Y como decíamos, depende de n, entonces conviene poner aquí lambda sub n. ¿Correcto? Lambda sub n. Depende del n. Entonces, si n vale 1, la longitud de onda será 2 veces L. Claro, la longitud es 2 veces L. Si n vale 2, la longitud de onda vale L. Justo, vale L. Y así sucesivamente. Ecuación 5. Pero lo que más nos importa y lo que percibimos, en realidad, lo que percibimos con nuestros sentidos no es la longitud de onda, porque eso no lo vemos. La longitud de onda, en el caso de la cuerda, bueno, sí podríamos verla, pero en el caso del sonido, no. En el caso del sonido, ¿cómo vamos a ver la longitud de onda del sonido? Lo que percibimos es la frecuencia, es lo que escuchamos. Entonces, lo que tenemos que determinar aquí es, más bien, la frecuencia. Y para eso, entonces, decimos, ¿cómo? Como la rapidez de la onda es igual a, decimos, como la rapidez de la onda es igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, entonces, como la rapidez de la onda es la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, entonces diríamos que si es lambda sub n, también tengo f sub n, ¿correcto? Y ahí despejamos entonces que la frecuencia sub n es igual a la rapidez de la onda entre lambda sub n. Ecuación 6. Y reemplazamos 5 en 6. Entonces decimos, entonces, reemplazando la ecuación 5 en 6, tenemos que la frecuencia sub n va a ser igual a la rapidez entre aquello, es decir, la rapidez entre 2L, y al numerador va a ir n. N lo ponemos aquí adelante. Y esta es la expresión para las diversas frecuencias que puede darse en la onda estacionaria. Muy bien, y decíamos que los modos normales son justamente el conjunto de las frecuencias a las cuales puede oscilar esa onda estacionaria en esa cuerda tensa. Muy bien, entonces decimos, ¿qué sucede si n vale 1? Porque n, recuerden, va 1, 2, 3, etc. Entonces, si n es igual a 1, el primer valor de n, entonces acá también hay que marcarlo, donde n es igual a 1, 2, 3, etc. Ok. Si n vale 1, tengo la frecuencia f sub 1. F sub 1 será la rapidez de la onda entre 2 veces la longitud de la cuerda. A esta ecuación, o a esta frecuencia dada por 8, se le denomina frecuencia fundamental. Esa es la frecuencia fundamental. Es la de menor valor, ¿correcto? Es la frecuencia de sonido más grave, ¿correcto? Entonces, esta es la frecuencia fundamental. Decimos F1 se denomina frecuencia fundamental.
o también se le llama primer armónico. Este es el primer armónico. El primer armónico. Frecuencia fundamental o primer armónico. Entonces decimos, ¿y qué pasa si n vale 2? Si n es igual a 2, entonces tendríamos esta otra situación. Entonces, si n es igual a 2, entonces tendríamos que la frecuencia f sub 2 sería igual a 2 veces b entre 2L. Es decir, 2 veces la frecuencia fundamental. Es un múltiplo. Es un múltiplo de la frecuencia fundamental. Entonces, si la frecuencia fundamental fuese de 150 Hz, la frecuencia 2 sería de 300 Hz. Y si n vale 3, sería el triple. Sería entonces de 450 Hz. En otras palabras, no hay posibilidad de tener frecuencias que no sean múltiplas de la fundamental. ¿Correcto? Entonces, si la fundamental vale 150 Hz, no es posible que haya una frecuencia de 200, ni de 250, ni de 240. Tiene que ser de 300, la siguiente frecuencia. Muy bien. Entonces, a esta segunda frecuencia, donde n vale 2, ¿cómo se le denomina? A F2 se le denomina el segundo armónico o el primer sobretono. Es el primer sobretono. O también se le llama segundo armónico. Segundo armónico. Es lo mismo. Entonces, F1, frecuencia fundamental. F2, el primer sobretono. Y F1 lo llamo primer armónico y a F2 segundo armónico. Y así sucesivamente. Entonces, hay que tener cuidado con estas palabritas. ¿Correcto? O es primer sobretono o es segundo armónico. No puedo decir segundo sobretono, primer armónico. No puedo invertir ese orden. Entonces, por ejemplo, ya en otro caso, si n vale 8, si n vale 8, ¿qué tendría? F sub 8, ¿no es cierto? Tendría el F sub 8. ¿Esto qué sería? Sería 2 primero, o sea, 8 sería el séptimo sobretono. El séptimo sobretono. Y sería el octavo armónico. ¿Correcto? Cualquiera de esas dos denominaciones. Entonces ahí hay que tener cuidado cómo se le denomina. Entonces, siempre entonces, los armónicos son múltiplos del primer armónico. Entonces, esos son los llamados modos normales de, ¿no es cierto?, de una onda estacionaria en una cuerda tensa. Bien, entonces si nos ponemos a pensar en una orquesta sinfónica donde hay muchos instrumentos de cuerda, obviamente hay un instrumento base que va a dar, digamos, la frecuencia fundamental o el primer armónico. Y en base a él hay que, digamos, hay que templar los demás instrumentos tal que su sonido sea justamente, o sea, que tenga una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, para que toda la orquesta sinfónica suene armoniosamente. ¿Correcto? De eso se trata. Bien, entonces, hemos terminado con el aspecto teórico de lo que es ondas mecánicas en esta tercera parte, y lo que vamos a hacer ahora son algunos problemas para reforzar toda la teoría. Bien, ponemos entonces problemas. Ponemos problemas.
primer problema pondremos los datos. Bien, primer problema. Decimos lo siguiente. La ecuación de una onda transversal que viaja por una cuerda es, sí que depende de x y del tiempo, igual a paréntesis 0,750 centímetros por el coseno de pi corchete, paréntesis 0,400 metros a la menos 1, cerramos el paréntesis, eso por x. Borraremos todo esto. Entonces, decíamos esto por x, luego más paréntesis 250 segundos a la menos 1 por t y cerramos el corchete. Esa es la función de onda, ¿correcto? Luego nos dice, primera pregunta. Calcule la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de esta onda? Si sub 0. Pregunta B, continuando. En esa misma pregunta, la longitud de onda, ¿cuál es? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el periodo? Y la rapidez de propagación de la onda. La rapidez de la onda. Pregunta B. Nos dice, dibuje la forma de la cuerda en los siguientes valores de t. Entonces vamos a tener que dibujar a la cuerda, la forma que tiene la cuerda, para los siguientes tiempos. Si el tiempo vale 0 segundos, si el tiempo vale 0,0005 segundos, es decir, 5 décimas de milisegundo, y para el tiempo de 0,0010 segundos, es decir, 1 milésima de segundo. Muy bien, pregunta C. La pregunta C dice, ¿la onda viaja en la dirección más x o menos x? ¿En qué dirección viaja la onda? ¿Cuál es su dirección? ¿En qué dirección se propaga la onda? Pregunta D. La masa por unidad de longitud de la cuerda es decir, la densidad lineal mu es 0,0500 kilogramos por metro cúbico, perdón, por metro lineal, por metro. Muy bien. Luego dice, calcule, pregunta E, calcule la tensión en la cuerda, y la potencia media. ¿Correcto? Eso es. Bien. ¿Cómo resolvemos este problema? Este problema se resuelve comparando a esta función de onda con la función de onda general. ¿Correcto? ¿Cuál es la función de onda general? Vamos a ver aquí entonces la solución. La función de onda general es psi, que depende de x y del tiempo, igual a la amplitud psi sub 0, por el coseno de kx menos omega t. Esa es la expresión general. Entonces, por simple comparación, ¿qué me están pidiendo en la pregunta A? En la pregunta A me piden
hallar la amplitud. Pero la amplitud es lo que está delante de la función coseno, es esto de aquí. Esta es la amplitud. Por simple comparación, la amplitud de la onda es 0,750 centímetros. Esa es la amplitud. Listo. Luego te pide la longitud de onda. Pero recordemos que la longitud de onda es igual a 2pi sobre k. ¿Correcto? ¿Y k qué cosa es? K, aquí de coseno, k por x. Aquí está x. Esto es parte de k. El pi hay que introducirlo. El pi debe ingresar. O sea que k es pi por 0,400 metros a la menos 1. ¿Correcto? Entonces, el número de onda k, lo sacamos de aquí, eso es 0,400 pi. Radianes, pues el pi son radianes, y aquí tengo metro por metro. Es justamente el valor de k. Eso reemplazamos aquí, por lo tanto, lambda será igual 2pi sobre este valor. 2pi radianes sobre 0,4pi radianes por metro. El metro va a ir al numerador, el pi se cancela, y 2 entre 0,4 es 5. La longitud de onda será 5, perdón un ratito, ok. Aquí, esto es centímetros, perdón. Esto es centímetros. Entonces aquí lo que tengo es centímetro. Entonces la longitud de onda es 5,00 centímetros. Esta es la longitud de onda. ¿Correcto? En esa cuerda donde tenemos esa onda viajera. Bien, ¿qué sigue? La frecuencia. Para hallar la frecuencia también nos acordamos de lo siguiente. La frecuencia angular omega, esto que aparece aquí, la frecuencia angular omega es 2pi por f, ¿correcto? Entonces, obviamente, omega es lo que está aquí, delante del tiempo, omega t. Esto, pero multiplicado por el pi hay que pasarlo acá. Entonces, según esto, la frecuencia angular es 250 pi. 250 pi. ¿Correcto? Esa vendría a ser la frecuencia angular. Pero esto es igual a 2pi f. Igual a 2pi frecuencia lineal. El pi se cancela, ¿correcto? Pi anulamos y la frecuencia será 250 entre 2. Vale decir, la frecuencia de esta onda es 125 Hz. 125 Hz. Ya está la frecuencia. Falta el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, esto en segundos. La inversa va a ser 8,00 por 10 a la menos 3 segundos. Ese es el periodo, ¿correcto? La inversa de 1 entre 125 sale 8 por 10 a la menos 3 segundos. La rapidez de la onda B. La rapidez de la onda es el producto de la longitud de onda por la frecuencia o lambda entre periodo. Es lo mismo, ¿correcto? Entonces puedo multiplicar los 5 centímetros por 125 Hz y entonces me va a dar como resultado 6,25 metros por segundo. Entonces si multiplicamos 5 centímetros por 125 Hz, esto será centímetros por segundo, me va a dar 625 centímetros por segundo, o lo que es lo mismo, 6,25 metros por segundo.
con esa rapidez viaja la onda transversal en esa cuerda. ¿Listo? Hemos respondido las 5 preguntas que hay en la parte A. Bien. Parte B. Hay que dibujar. Eso lo voy a dejar para el final, porque eso va a necesitar toda la pizarra. Pasemos a la parte C. La parte C dice cuál es su dirección. ¿Viaja en dirección más X o en dirección menos X? Como acá tiene el signo más, es una onda regresiva. Por lo tanto, viaja en dirección menos X. Entonces decimos, como en el argumento hay el signo positivo, el signo más, entonces la onda viaja en dirección menos X. ¿Listo? Pregunta D. La pregunta D me dice que la densidad lineal de la cuerda es 0,0500 kilogramos por metro. Y entonces, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Entonces, ya podemos borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Y recordemos nosotros que para la pregunta D, entonces, la rapidez de la onda transversal en una cuerda tensa es la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal. ¿Correcto? Entonces, despejando, tendríamos la rapidez al cuadrado y la densidad lineal pasa multiplicando y esa sería la tensión en la cuerda. ¿Listo? Estamos listos para reemplazar los valores. Borraremos esta parte para reemplazar lo que es la tensión. Entonces, la tensión en la cuerda es la rapidez al cuadrado, 6,25 metros por segundo al cuadrado. 6,25 al cuadrado. Por la densidad lineal que es 0,05. Todas son unidades patrón del sistema internacional. Esto sin duda es Newton, sin duda. Unidad patrón en el sistema internacional. 6,25 al cuadrado por 0,05 nos da una tensión de 1,95 newtons. 1,95 newtons. Esa es la tensión en la cuerda. ¿Correcto? Y luego tenemos, pregunta E, la potencia promedio. La potencia promedio, recuerden a qué es igual. Borraremos esta parte para determinar la potencia promedio. La expresión de la potencia promedio, es decir, la energía por el tiempo en promedio que se propaga en la cuerda es, potencia promedio es igual a 1 medio raíz cuadrada de la tensión en la cuerda, densidad lineal de la cuerda, por la frecuencia angular al cuadrado y esto por la amplitud de la onda al cuadrado. Entonces, simplemente hay que reemplazar todos los valores que ya conocemos y decimos la potencia promedio será igual a 1 medio raíz cuadrada de la fuerza, 1,95 newtons. Hay que tener cuidado de que todo esté en el sistema internacional. La densidad lineal 0,05 kilogramos por metro. Esto bajo la raíz cuadrada. La frecuencia angular es 2pi, al cuadrado sería 4pi cuadrado, por la frecuencia lineal al cuadrado, que vale, recuerden, 125. Esto por 125 Hz al cuadrado. Este es el omega al cuadrado. Y la amplitud es de, decíamos, 0,75 centímetros. Entonces la amplitud es 0,75 en metros por 10 a la menos 2. Eso al
cuadrado. La potencia se da en watts. Entonces, la potencia promedio, la energía por el tiempo en promedio que transporta esa onda es de 5,42 watts. Listo. Hemos dado respuesta a la pregunta A, C, D, E. ¿Qué nos falta? Hacer el dibujo, ¿correcto? Entonces, para eso vamos a recurrir a lo siguiente. Bien, vamos a borrar toda esta parte porque necesitamos espacio para eso. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo que dibujemos la forma de la cuerda en 3 momentos distintos. Son en realidad 3 gráficas entonces. Son 3 gráficas lo que nos está pidiendo este problema. Recuerden que no podemos graficar a la función de onda completa. O la graficamos en función de X o la graficamos en función del tiempo. Como me piden la forma de la cuerda, tengo que graficar en función de X, pero en este instante. Luego, en función de X en este otro instante. Luego, en función de X en el otro instante. Es como tomar 3 fotografías. Cada 5 centésimas de milisegundo. Es decir, con una rapidez impresionante que toma 3 fotos en 3 tiempos distintos. Y entonces vamos a plasmar la forma de la cuerda en esos 3 momentos. Pero como voy a graficar, entonces tengo que hacerlo uno por uno. Entonces empezamos. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Lo que tengo que hacer primero es, obviamente, para la pregunta B, una tabla. Tengo que hacer una tablita. ¿Qué voy a poner aquí en la tabla? En la tabla voy a colocar lo siguiente. Aquí voy a poner X en función en centímetros. X tiene que estar en centímetros para que se cancele el centímetro. X va a estar en centímetros. Y voy a obtener amplitudes también en centímetros. Entonces, pero lo primero que me han dicho que esto es para t igual a 0. Entonces, para el primer caso, esto todo va a ser para el tiempo t igual a 0. Si t es igual a 0, no existe término. Si t vale 0, esto desaparece y mi función se reduce a... La función de onda se va a reducir a x, punto y coma, el tiempo vale 0, me han dicho, igual a la amplitud 0,750 centímetros por el coseno. Y lo que voy a hacer es introducir el pi dentro de este valor. Entonces, paréntesis, 0,400 pi centímetros a menos 1 por, y esto por x. Corchete, paréntesis, por x, y cerramos porque esto vale 0. Esta es la función que tengo que graficar. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Cuánto tiene que valer x? Entonces voy a buscar valores que me permitan, digamos, hacer cálculos fáciles. Es decir, voy a pensar que todo este argumento valga, voy a hacerlo variar de pi cuartos en pi cuartos. Entonces, el pi ya está, pero entonces 0,400 por x debe ser un cuarto, para que sea pi cuartos, ¿correcto? Y modificar cada vez un pi cuartos. Entonces voy a hacer lo siguiente. El primer valor de x, aparte del 0, si x vale 0, coseno de 0 vale 1, y entonces si x vale 0 centímetros, la amplitud es 0,750 centímetros, correcto. Ese es el primer valor. Pero ahora decimos, quiero que todo el argumento sea pi cuartos. Para que sea pi cuartos, el pi ya está, decía entonces que el x por el 0,4 debe ser igual a un cuarto. Entonces el 0,4 pasa dividiendo.
Por lo tanto, el valor de x va a ser igual, 4 por 0,4 es 1 entre 1,6. Entonces, si x vale 1 entre 1,6 pi radianes, porque se va a multiplicar por el pi, entonces eso es como decíamos, el pi cuartos, ¿correcto? Entonces, el valor de x tiene que tener ese valor, y entonces lo que voy a tener es 1 entre 1,6, o sea, esto de 1,6 me va a dar pi cuartos. Coseno de pi cuartos, ¿cuánto es el coseno de pi cuartos? Coseno de pi cuartos será entonces 45 grados, ¿no es cierto? 45 coseno. 0,7071, pero eso hay que multiplicarlo por 0,750, que es la amplitud, por 0,775, sale 0,530. Entonces, aquí tenemos 0,530. Ahora, quiero que no sea pi cuartos, sino pi medios, el doble de esto. Entonces, 2 entre 1,6. Entonces, eso ya es pi medios. Y coseno de pi medios vale 0. Entonces, eso es 0. Listo. Luego, que sea 3 pi cuartos. El x tiene que ser 3 entre 1,6. Y me va a salir valor negativo de esto. Menos 0,530. Luego que sea, decimos pi. Y para que sea pi, tengo que tener 4 entre 1,6. Y coseno de pi es menos 1. Menos 1 por aquel valor, menos 0,750 centímetros. Luego, 5 entre 1,6. Otra vez regresamos a este valor negativo. Ya estamos en el tercer cuadrante. 0,530. Luego, 6 entre 1,6. Vamos a tener el 0. 7 entre 1,6. Ahí vamos a tener este valor, pero positivo. 0,530. Y terminamos 8 entre 1,6. Y con eso completamos 2 pi radianes. Llegamos otra vez al 0,750, al valor inicial. Entonces, esta tabla es la que hay que graficar. ¿Correcto? Y entonces graficamos aquí la amplitud, que está en centímetros, contra x, que también está en centímetros. Y entonces vamos a dividir, aquí es el último valor, cuando x vale 8 entre 1, entonces este x es 8 entre 1,6. Por aquí tendremos el 4 entre 1,6. Aquí está el 6 entre 1,6. Aquí tenemos el 5 entre 1,6. 5 entre 1,6. Aquí tenemos 7 entre 1,6. Aquí está 2 entre 1,6. 3 entre 1,6. 1 entre 1,6. Y aquí tenemos el 0. Entonces empezamos a graficar. Cuando x vale 0, tenemos máxima amplitud. Aquí. 0,750 centímetros. Cuando es 1,6, 0,530. Si eso es 0,75, acá es 0,025, 0,50, un poquito más. Acá. Y estamos entonces en este punto. Si es 2, vale 0. Estamos aquí. Si es 3, entre 1 y 6 es negativo. Esto mismo, entonces acá tenemos el máximo negativo. Y aquí tenemos así. Y entonces un poquito más acá. Tenemos este punto. Cuando tenemos 4, es el máximo negativo. Estamos aquí.
Cuando tenemos 5, otra vez negativo, pero 0,530. Estamos aquí. Cuando es 6 es 0, regresamos a este punto. Cuando es 7 es 0,530, el de acá. Aquí. Y cuando es 8 tenemos otra vez este máximo. Y lo que estoy graficando es en la cuerda justo una longitud de onda. Y esa es la forma que va a tener la cuerda en el tiempo t igual a 0. Entonces la cuerda tiene esta forma. La cuerda tiene esta forma. Unimos todos esos puntos y la cuerdita tiene esta forma entonces. Vamos a graficar un poquito mejor esto. Entonces acá tenemos la cuerda que tiene esta forma. Y eso se va a repetir en otros 2 pi radianes. Entonces, esa es la fotografía de la cuerda en el tiempo t igual a 0. Entonces, ahora cuando el tiempo vale 5 décimas de milisegundo, obviamente esas mismas partículas habrán cambiado de posición. Esta seguramente ha bajado. Esta no sé si habrá bajado o subido, eso va a depender de cuando se hagan los cálculos. Igual cuando sea 0,0010 segundos, es decir, una milésima de segundo, esta habrá bajado más. Y esta habrá subido más o habrá bajado, no lo sé. Entonces eso, por favor, se los dejo ahora a ustedes como trabajo. Diviértanse en casa, graficando esta misma función, pero ahora ya el tiempo ya no es 0. Ahora el tiempo es este valor y luego el tiempo va a ser este otro. Igualito determinen ustedes que el argumento, todo el argumento valga primero pi cuartos, luego valga 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, igual como está aquí, ¿correcto? Y para eso tenemos que ver cuánto tiene que valer el valor, cuál será el valor de x. Acá vamos a modificar el valor de x, ¿correcto? Y entonces según eso se calcula y van a ver las nuevas posiciones de esas partículas de la cuerda y van a ver ahí entonces las 3 formas en 3 momentos de cómo está la cuerda, ¿correcto? Eso entonces, por favor, ya lo dejo para que ustedes lo desarrollen. Y ahora hacemos un segundo problema. Problema 2. Problema 2. Claro que si ustedes tienen una HP, ustedes introducen la función, introducen los datos y la HP lo va a graficar en unos cuantos segunditos. Y no van a demorarse tanto con, ¿no es cierto?, haciendo el cálculo con la calculadora y graficando en papel. En la calculadora HP, obviamente, lo sacan inmediatamente. Solamente la programan, introducen los parámetros y lo va a graficar automáticamente. Bien. Problema 2. Problema 2 nos dice lo siguiente. 3 trozos de hilo, todos con longitud L. Cada uno tiene longitud L mayúscula. Se atan extremo con extremo para formar un hilo combinado de longitud 3L. Se unen los 3 y tenemos un hilo de longitud 3L. La masa por unidad de longitud de los 3 trozos es respectivamente. Del primer trozo, su densidad lineal es mu sub 1. Del segundo, la densidad lineal es 4 veces la densidad del primero. Y la del tercer hilo es 1/4 de la densidad del primero. ¿Correcto? Primera pregunta. Si el hilo combinado está sometido a una tensión F, ¿cuánto tiempo tarda una onda transversal en recorrer la longitud total 3L? Si esa es la tensión, la pregunta es ¿en cuánto tiempo recorre los 3 hilos? Dice, de su respuesta en términos de L, F y mu sub 1. Entonces, este tiempo debe estar en función de la longitud L, en función de la tensión y en función de la densidad lineal de la primera cuerda. Pregunta B.
Su respuesta a la parte A dice, depende del orden en que se colocan los hilos. Entonces, el tiempo T depende del orden de los hilos. Si dicen sí, hay que explicar. Si se dice no, hay que explicar. Explique. Explique. Muy bien. Veamos este problemita. Tenemos 3 hilos de diferentes densidades. El primero, musufuno, el segundo es 4 veces esa densidad y el tercero es 1/4 del primer hilo. Entonces, el primer hilo tiene más o menos, digamos, ese diámetro, longitud L. El segundo hilo es más grueso, tiene una mayor densidad, 4 veces la densidad del primero, pero la misma longitud. Y el tercer hilo es más delgadito que el primero. Es un hilo delgadito, pero de longitud L. Ahí están los 3 hilos, cada uno de longitud L, unidos extremo con extremo. Longitud L, longitud L, longitud L. Y se produce la perturbación en este extremo. Y la onda transversal va a viajar hasta el otro extremo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora en recorrer esos 3L? Entonces, lo que decimos es, en el primer hilo va a tener una rapidez la onda, o velocidad v sub 1. En el segundo hilo, como es de diferente diámetro, va a tener una velocidad distinta. Y en el tercero, también una velocidad distinta. Porque recuerden que la velocidad depende de la tensión y depende de la densidad lineal. Si tienen densidad lineal distintas, velocidades diferentes. La tensión es la misma. Este combinado de hilos está tenso. Correcto. Y esa tensión es la misma en los 3 hilos. La tensión va a ser la misma en los 3 hilos. Muy bien. Entonces decimos nosotros lo siguiente. A ver. Sabemos que la rapidez de las ondas es constante y eso es igual a el espacio que recorre L, pensando en una sola cuerda, entre el tiempo que emplea. Entonces, esta es la fórmula general. Por lo tanto, decimos entonces, el tiempo T que demora en recorrer un hilo será igual a la longitud del hilo entre la rapidez que tenga en ese hilo. Por lo tanto, decimos, el tiempo T1, el tiempo que demora en recorrer el primer hilo, será la longitud entre la rapidez en el primer hilo. El tiempo que demore en el segundo hilo será la longitud entre la rapidez que tenga en el segundo hilo. Y el tiempo en el tercer hilo será la longitud de ese hilo entre la rapidez que tenga en el tercer hilo. Y el tiempo total tendrá que ser simplemente la suma. Tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3. Así de sencillo. Entonces, el tiempo total será el tiempo 1, L entre V1 más L entre V2 más L entre V3. L es factor común. L es factor común, paréntesis, 1 entre V1 más 1 entre V2 más 1 entre V3. Muy bien. Entonces, el tiempo que va a demorar es L corchete. 1 entre V1. La rapidez de las ondas transversales en una cuerda es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. Eso es 1 raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal 1. Más 1, la rapidez 2, la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de la segunda cuerda. Más 1 entre la rapidez en la tercera cuerda, la tensión entre la densidad lineal de la tercera. Pero vamos a
verlo al revés. Entonces vamos a invertir en cada uno de los términos. Entonces, L, corchete, raíz cuadrada de la densidad lineal 1 entre F, más la inversa. Entonces, mu sub 2, y una vez reemplacemos. Mu sub 2 es 4 veces mu sub 1. Raíz cuadrada de 4 veces mu sub 1 entre F, más raíz cuadrada de mu sub 3 es un cuarto. Entonces, un cuarto mu sub 1 F. Y vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿correcto? Del número 4. Por lo tanto, decimos, el tiempo t va a ser igual L. Y aquí tenemos la raíz cuadrada de mu sub 1 entre F1 más raíz cuadrada de 4 es 2. 2 raíz cuadrada de mu sub 1 entre F más 1 entre 4, su raíz cuadrada es 1 medio, raíz cuadrada de mu sub 1 entre F. Y veo que la raíz cuadrada mu sub 1 entre F es factor común. Por lo tanto, el tiempo t será igual a L por la raíz cuadrada de mu sub 1 entre F, factor común. Paréntesis, 1 más 2, 1 más 2 más 1 medio. Eso es lo que queda ahí adentro. Y entonces ahora digo, en 1 hay 2 medios y en 2 hay 4 medios. 2 medios más 4 medios son 6 medios, más 1 medio, 7 medios. El tiempo que va a demorar es 7 medios de L, la raíz cuadrada de la densidad lineal de la primera cuerda entre la tensión aplicada. Respuesta. El tiempo dado en función de la longitud, la tensión y la densidad lineal de la cuerda. Y ahí está. Ese es el tiempo. ¿Correcto? Y pregunta B. La pregunta B me dice si este resultado depende del orden en el cual se han colocado los hilos. La respuesta es no. No depende del orden. No depende del orden de los hilos. ¿Pero por qué? El problema es por qué. Hay que explicar. Los tiempos son cantidades escalares. Son cantidades escalares. Son números naturales comunes y corrientes. Y entonces aquí aplicamos la propiedad de los números naturales. O los números reales en general. Los números reales cumplen en la suma con la propiedad conmutativa. No importa si sumas 1 más 3 más 2 o si sumas 2 más 3 más 1, no interesa, la suma te va a dar siempre lo mismo, porque los tiempos son números reales. Entonces no depende del orden de los hilos porque los tiempos son números reales y se están sumando y ellos cumplen con la propiedad conmutativa en la suma de los números reales. Esa es la respuesta. Entonces, no importa cómo los coloques, el tiempo siempre va a ser el mismo. Bien, hemos entonces presentado la parte final de ondas mecánicas en el caso de cuerdas tensas y un par de problemitas. Nos vemos en una próxima edición con más problemas. Muy buen día tengan todos ustedes.